¿Qué tal? Vamos a arrancar con esta sesión intensiva. El objetivo es súper claro. Armar una estrategia, una de esas que aseguran el éxito en el parcial de álgebra lineal, y nos vamos a meter de lleno con uno de los temas clave del curso, los espacios y subespacios vectoriales. A ver, esta es la hoja de ruta, nuestro plan de ataque. Primero vamos a encarar esa muralla que son los axiomas de la definición formal. Pero no se asusten porque justo después vamos a construir un método mucho más estratégico, más eficiente, que nos va a llevar directo a lo que importa, resolver los problemas típicos de un parcial. Bueno, entremos en materia. Hablemos de esa primera vez que uno se topa con la definición de un espacio vectorial. Es una lista que intimida, ¿no? Pura regla abstracta. Nuestro primer paso entonces es entender por qué está ahí y sobre todo cómo podemos abordarla sin perder tiempo valioso en pleno parcial. Y justo de eso se trata todo esto. Miren, la idea no es memorizar reglas y ya. Para nada. Se trata de entender la estrategia, de desarrollar esa intuición que nos permite ver más allá del simple cálculo y pensar, ok, esta es la herramienta que necesito usar aquí, y sé por qué funciona. Y bueno, aquí la tienen, la definición formal tal cual como viene en los libros de texto. 10 propiedades, 10 axiomas que un conjunto debe cumplir. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta estratégica es, ¿de verdad necesitamos verificar las 10 una por una con el reloj en contra durante el parcial? Pues la respuesta es casi siempre un rotundo no. Es poquísimo práctico. Ok, entonces, si la idea no es verificar los 10 axiomas, necesitamos un plan. Hay que ser más inteligentes. Necesitamos un método para detectar rápidamente los puntos de quiebre. O sea, esos lugares donde una estructura generalmente falla. Ahí es donde tenemos que apuntar. Y estas son justamente las preguntas que nos tenemos que hacer. Es como ponerse en los zapatos de quien diseña el examen. ¿Dónde estaría la trampa? ¿Cuáles son esos axiomas más frágiles? Esos que se rompen con más facilidad. Ahí está la clave. Perfecto. Aquí está nuestra estrategia. El checklist por orden de importancia. Número 1, y casi siempre el punto de quiebre. Las cerraduras, la EB1 y la EB6. La idea es simple. Si sumas dos cosas del conjunto o multiplicas una por un número, ¿el resultado se queda por dentro del conjunto? Si se sale, listo, se acabó el problema. No es un espacio vectorial. 2. Buscar al protagonista, al vector 0. ¿El 0 pertenece al conjunto? Si no está, tampoco es un espacio vectorial. Y 3. Chequear los inversos aditivos. ¿Todo vector tiene su opuesto? Lo bueno es que las demás propiedades, como la asociativa o la conmutativa, por lo general se heredan del espacio vectorial más grande, como Rn. Así que nos ahorramos ese trabajo. Y ahora sí, llegamos a la herramienta más útil, la más frecuente en los exámenes. Seamos realistas. Es muy raro que nos pidan probar que algo es un espacio vectorial desde cero. Lo que sí es súper común es que nos pregunten si un conjunto es un subespacio de otro que ya conocemos, como R2. Y para eso hay un atajo increíblemente poderoso. Y miren este contraste, es que habla por sí solo. De un lado la tarea titánica de verificar los 10 axiomas. Del otro, este atajo, el criterio de subespacio, que nos pide revisar solo 3 condiciones clave. Pasamos de 10 a 3. Esto, en medio de un parcial, es un salvavidas. Nos ahorra tiempo y concentra nuestro esfuerzo justo donde debe estar. Ok, este es el teorema que tenemos que dominar. Son solo 3 condiciones. La primera, que el subconjunto H no sea vacío. El truco práctico aquí es simplemente probar que el vector 0 está en H. Con eso ya cumplimos. La segunda, que sea cerrado bajo la suma. O sea, si tenemos 2 vectores en H, su suma también tiene que estar en H. Y la tercera, que sea cerrado bajo el producto por escalar. Si tenemos un vector en H y lo multiplicamos por cualquier escalar, el resultado también tiene que estar en H. Si se cumplen estas 3 cosas, listo. Automáticamente hereda todo lo demás y es un subespacio. Así de simple. Bueno, ya está bien de teoría. La mejor forma de que esto se entienda de verdad es poniéndolo en práctica. Así que vamos a analizar paso a paso un ejemplo súper clásico de esos que tienen una altísima probabilidad de aparecer, de una forma u otra, en el parcial. Ok, analicemos este conjunto, H. ¿Qué es esto? Bueno, si lo pensamos geométricamente, la ecuación AX más BY igual a 0 define una línea recta en el plano R2. Pero, ojo, es una línea recta que está obligada a pasar por el origen, por el 0,0. La intuición ya nos dice que esto debería ser un subespacio, ¿verdad? Pero la intuición no es suficiente para un examen, necesitamos la prueba formal. Bueno, vamos a aplicarle nuestro checklist de 3 pasos. Punto 1.
¿Está el vector 0? Reemplazamos 0,0 en la ecuación. A por 0 más B por 0 es 0. Cumple la condición. El 0 está adentro. Check. Punto 2. ¿Es cerrado para la suma? Si tomamos dos vectores que cumplen la condición y los sumamos, demostramos que el nuevo vector también la cumple. Es un poco de álgebra, pero funciona. Segundo check. Y punto 3. ¿Es cerrado para el producto por escalar? Tomamos un vector que cumple, lo multiplicamos por un escalar alfa y vemos que el resultado también cumple. Tercer check. Como cumple los tres criterios, podemos afirmar sin duda que H es un subespacio. Muy bien, ahora vamos a la parte más importante de cara al parcial. Aprender a detectar las trampas. Estamos hablando de esos conjuntos que, a primera vista, parecen ser subespacios, pero que si uno mira con cuidado, fallan en alguno de los tres criterios. Aquí, en saber detectar estas fallas, es donde realmente se demuestra el dominio del tema. Aquí va la primera trampa, y es un clásico de clásicos. El conjunto H de todos los vectores en R2, tal que el producto de sus coordenadas, XY, es mayor o igual a 0. Geométricamente, esto es el primer y el tercer cuadrante, incluyendo los ejes. A ver, probemos. ¿Está el 0? Sí, 0 por 0 es 0. Cumple. ¿Cerrado bajo producto por escalar? También parece que sí. Suena prometedor, ¿verdad? Pero hay un detalle crucial. Aquí la clave para demostrar que no es un subespacio es encontrar un contraejemplo letal. Y para eso, miren la tabla. Agarramos un vector que sí está en el conjunto, como U, que está en el primer cuadrante, y agarramos otro que también está, como V, del tercer cuadrante. Ambos pertenecen a H. Pero ¿qué pasa cuando los sumamos? El resultado, U más B, es un vector que cae en el segundo cuadrante. El producto de sus coordenadas es negativo, así que se salió del conjunto. La cerradura bajo la suma falla, y con eso es suficiente para decir que no, H no es un subespacio. Vamos con la trampa número 2. Esta es, de hecho, bastante elegante. El conjunto de todas las matrices de n por n que son invertibles. Vamos a nuestro primer paso del checklist, el más fácil. ¿Está el vector 0? En este caso, el vector 0 es la matriz nula. Pero a ver, ¿la matriz nula es invertible? ¡Claro que no! Por lo tanto, el elemento 0 no pertenece a este conjunto. Y listo, se acabó la discusión. Falla el primer criterio. No es un subespacio. Y vamos con una tercera trampa, esta vez en el mundo de los polinomios. El conjunto de polinomios de grado hasta 3, tal que evaluados en el punto 0, dan como resultado 1. Este conjunto falla por donde se lo mire. Primero el criterio del 0. El polinomio 0, que es el vector neutro aquí, evaluado en 0, da 0, no 1. Así que no está en el conjunto. Falla el criterio 1. Pero es que además también falla el criterio 2. Si sumamos dos polinomios que cumplen la condición, su suma evaluada en 0 daría 2, no 1. También se rompe la cerradura de la suma. O sea, no es un subespacio por donde se lo mire. Perfecto, ya cubrimos la teoría, la estrategia y lo más importante, las trampas. Ahora vamos a condensar todo esto en un checklist final, una especie de guía mental, un plan de acción para el día del examen. Este es el algoritmo para el día del examen. 1. Identificar la pregunta. Nos piden verificar los 10 axiomas de un espacio vectorial o los 3 criterios de un subespacio. El 99% de las veces será subespacio. 2. Aplicar el criterio de 3 pasos y siempre en orden. Empezar con el vector 0. ¿Está o no está? Es la forma más rápida de descartar. Si está, pasamos a la cerradura de la suma, y aquí es donde hay que pensar en posibles contraejemplos. Si eso funciona, verificamos el producto por escalar. Y 3. Tener siempre presentes las trampas típicas. Condiciones no lineales, conjuntos que excluyen al 0 como las matrices invertibles, o condiciones con constantes raras como P de 0 igual a 1. Y para terminar, les dejo una pregunta que sirve de puente al siguiente gran tema del curso. El espacio generado por un conjunto de vectores, lo que a veces se llama el span, o sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de esos vectores. La pregunta es, ¿por qué el espacio generado es siempre un subespacio? La respuesta, y la pista, está en aplicar rigurosamente nuestro criterio de 3 pasos. Van a ver que la definición misma de combinación lineal garantiza que se cumplan. Piénsenlo, y de verdad, muchísimo éxito en ese parcial.